Saludos cordiales, respetados estudiantes del Instituto Laboral Nueva Luz. Bienvenidos a esta segunda semana de nuestro tercer trimestre 2021. Dándole la más cordial bienvenida a esta nueva semana que nos va a permitir avanzar en los temas que hemos propuesto para desarrollar y las actividades que le acompañan para el desarrollo de estos contenidos. Bienvenidos nuevamente. Para iniciar esta sesión de videoconferencia, les quiero compartir un video motivacional que nos va a permitir reflexionar con respecto a la importancia del trabajo en equipo. Bienvenidos nuevamente. Bienvenidos, Meli Sánchez. Buenas tardes. Bien, definitivamente que el video que acabamos de
de compartirles, respetados participantes, ¿verdad? Es muy importante reflexionar sobre el trabajo en equipo. Nosotros somos un equipo de trabajo el cual nos va a permitir la consecución de objetivos propuestos. En este caso muy particular, terminar la materia, culminar el curso con éxito en diciembre, que terminan, ustedes ya son estudiantes graduandos de 9º grado, culminar con éxito la materia de geografía de 9º grado. Entonces, somos un equipo de trabajo, los insto, respetados participantes, a que como equipo de trabajo realicemos acciones conjuntas que nos permitan entonces trabajar en una misma línea. Definitivamente que es importante en este sentido la comunicación efectiva y sobre todo en estos nuevos escenarios de aprendizaje. Definitivamente que es sumamente importante, respetado participante, que usted, ¿verdad?, mantenga una comunicación efectiva. Tanto por la plataforma del instituto o bien por medio del WhatsApp que se les ha proporcionado en la plataforma, que todo esto nos va a permitir a nosotros poder entonces ir disminuyendo todas esas dificultades que se van presentando poco a poco en este trabajo que estamos realizando. Entonces, nuevamente, bienvenidos, respetados participantes, y les agradezco pues la compañía en esta tarde. Bien, vamos entonces, después de haber visto este pequeño video de motivación, vamos al desarrollo propio de la materia. Nosotros la semana pasada estuvimos trabajando el tema generalidades de Europa. Sí es importante para los que ya han accesado a la plataforma, en la descripción del curso usted puede encontrar de una forma breve y sencilla, ¿verdad?, los contenidos más importantes que vamos a revisar en la misma. Inicialmente, pues, se le presenta, como les estaba indicando hace un momento, lo importante, ¿verdad?, la manera de usted accesar a mi persona para que pueda darle entonces ese apoyo docente con respecto a la actividad que estamos realizando en este trimestre escolar. Entonces, allí está, ¿verdad?, el nombre, el teléfono y el correo electrónico. Dándole pues la bienvenida, estimado estudiante, a esta nueva oportunidad de aprendizaje que nos va a permitir a nosotros ampliar los conocimientos y poder entonces aportar un grano más de arena a la formación integral de ustedes como futuros profesionales del país. En la descripción de la materia es importante, vamos a trabajar el contenido con respecto a geografía de Europa, Asia, África, Oceanía y regiones polares. Y que esto nos va a permitir entonces tener definitivamente ampliar los conocimientos, teniendo, ¿verdad?, acceso y sobre todo ahora con la herramienta del Internet, podemos hacer entonces estas actividades de aprendizaje de una forma más vivencial. Los objetivos, ¿verdad?, los va a encontrar allí en esta parte de la plataforma, los indicadores de logro. Y es importante, respetados estudiantes, que no olvidemos la evaluación de la materia, porque el Instituto Laboral Nueva Luz, ¿verdad?, tiene establecido los porcentajes de evaluación. La evaluación unidireccional tiene un porcentaje del 80%, la coevaluación, que es la evaluación que hace de un compañero hacia otro, tiene un porcentaje del 10%, y la autoevaluación, que es la evaluación que se hace usted mismo de su persona y su desempeño en el desarrollo de la materia, tiene un valor de 10%. Todo esto sumado, ¿verdad?, tiene una totalidad del 100%. Entonces, en esta evaluación unidireccional, les recuerdo, respetados estudiantes, que entonces se consideran aspectos importantes.
tanto los trabajos individuales como los trabajos grupales. Independientemente que nosotros ahora mismo estemos en la virtualidad, se proponen trabajos virtuales y si está dentro de sus posibilidades, entonces es importante que usted considere, bueno, hacer un equipo de trabajo de 2 estudiantes y poder realizar el trabajo grupal. De no tener la posibilidad de hacer el trabajo grupal, definitivamente que lo realizará de manera individual y entonces eso lo plasma ya sea en la hoja de portada del trabajo a entregar. Entonces sí es muy importante que en el transcurso del desarrollo de la materia puedan ustedes entonces considerar cuando en el momento oportuno se les envíe la evaluación, la coevaluación y la autoevaluación, ustedes deben considerar poder entonces participar de ellas, llenar el documento y, ¿verdad?, entregarlo, porque si no, entonces usted está perdiendo estos puntos que son bien importantes para su desarrollo de la materia. Entonces, acá nosotros vamos a observar en la plataforma los trabajos. Acá antes de los trabajos tenemos acá los documentos en el cual usted va a accesar pues a los documentos y que en los documentos usted va a encontrar el contenido de la materia, ¿verdad? Geografía, el tema número 1 y el tema número 2, que es el tema que vamos a estar abordando en el día de hoy. Y el tema número 1, que fueron algunas consideraciones que presentamos en la semana anterior. Bien, entonces acá tenemos, respetados estudiantes, los trabajos. Y a esto quería referirme. Usted observará, por ejemplo, la asignación número 1 dice al lado, ¿verdad? En un color llamativo, evaluación individual. Esto significa que cuando se va a promediar, esta tarea será entonces parte de la evaluación individual. Y bueno, este es el pequeño taller de la primera semana en el cual queríamos abordar aspectos importantes con respecto a las generalidades de Europa. Y se les pide allí la ilustración con un mapa. Entonces, esta evaluación, vuelvo y repito, es una evaluación individual. Y si observamos acá, en la asignación número 2, que es la asignación de esta semana, usted observa que el título indica asignación 2, evaluación parcial. Y es importante, aquí debo hacer yo la corrección para este grupo de colocar evaluación grupal. Aquí debo corregir evaluación grupal. ¿Por qué? Porque esta evaluación entonces usted la puede hacer en equipos de trabajo o bien individual, como se le presente pues la oportunidad, y usted pueda entonces al momento de promediar saber qué la profesora tomó para una evaluación individual y qué aspectos la profesora consideró entonces para una evaluación grupal. Así como ya hay algunos que han estado pues anteriormente y tienen pues conocimiento de este tipo de evaluación. Hay otros estudiantes pues que se están incorporando este trimestre y es importante que todos estemos claros con respecto a la forma, ¿verdad?, de trabajo que estamos proponiendo. Bien, entonces acá sí lo había colocado, pero no sé por qué allá adentro no. Es el título el que sale de esa manera. Sí, porque acá está, ¿ve? Lo que tengo que corregir es aquí, porque aquí arribita lo podemos observar, evaluación grupal. ¿Qué quiere decir esto? Que esto va pues a el aspecto grupal. Muy bien.
quisiera preguntarles si los presentes en la sala pues tienen alguna duda con respecto a lo que les he mencionado hasta el momento. Jóvenes, ¿alguna duda? Ese primer trabajo, Ajá. por lo menos yo que voy por módulo, ¿ese está ahí también? No, no, no. Este trabajo lo hemos colocado nosotros acá para ir avanzando en el trabajo, para ir avanzando en el trabajo. Ujú. Ah, ok. Entonces, para Exacto. tener acceso, tengo que meterme a la plataforma para poder ver el... Exactamente. Usted las tareas, vamos a ir nuevamente acá, usted las tareas, ¿están observando la pantalla? Ajá. Bien, entonces aquí, ¿verdad? En donde dice trabajo, ¿verdad? Donde dice Ajá. trabajo, por ejemplo, la tarea número, vamos a ver la tarea Uno. número 1. Ajá, vamos a ver la tarea número 1. La tarea número 1, ¿verdad? Aquí está Ajá. la tarea, usted la va a desarrollar y la va a subir en el archivo. Ahora mismo, no sé si será por el internet, de verdad que sí, porque tengo problemas con el internet, no carga, pero bueno, ahorita mismo aquí no me aparecen estudiantes acá. Pero ya creo que ayer miré y hablé eso con la joven de la coordinadora del instituto y parece ser que como que es como el internet mío, ¿no? Pero si Ajá. usted dice que usted puede accesar, perfecto. Entonces usted tiene que entregar esta tarea número 1, usted la tiene que entregar aquí en la plataforma. Igual la tarea número 2, igual acá, por ejemplo, nosotros tenemos algo que se llama foros. Ajá. Entonces, los foros, aquí yo les voy a poner, por ejemplo, un foro para la semana. Todavía no hemos iniciado esto porque esto está de un momento anterior. Vamos a borrar esto aquí. Esto está de un momento anterior. Ya lo quité. Entonces, en ese foro, ustedes van a opinar con respecto al tema que yo les estoy indicando y eso también es una evaluación. Por ejemplo, yo les voy a decir, jóvenes, los foros los vamos a tomar como trabajo en clase, por darles un ejemplo, trabajo grupal. Entonces usted sabe que si usted no participa en los foros, usted no va a tener esa No, evaluación, por darle un ejemplo. Ajá. correcto. Ajá. ¿Alguna otra pregunta? ¿Dudas, preguntas? Vamos para ir entonces avanzando. Preguntas, dudas de los participantes para ir avanzando. Bien, parece que no hay preguntas y no hay dudas. Entonces, aquí, por ejemplo, ya usted sabe que en los documentos usted busca el contenido, la parte teórica, ¿verdad? Acá en las secuencias de aprendizaje, ¿qué son las secuencias de aprendizaje? No es más pues que las planificaciones del docente, ¿bien? Y entonces ya usted sabe, por ejemplo, que ya para la tercera semana ya la profesora va a colocar lo que son los foros. ¿Qué son los foros? Opiniones de los participantes y esto va a ser evaluado al final de la materia. Si usted no participa de los foros, entonces ya yo le voy a decir, el foro tal es para tal, como le indiqué hace un momento. Y entonces tenemos que ir trabajando en la plataforma, porque ustedes son estudiantes, ¿verdad? De la plataforma también. Y tienen que accesar a la plataforma y poder hacer las actividades en la plataforma también. ¿Preguntas? ¿Dudas? Bien, vamos entonces a continuar lo que tenemos planificado para el día de hoy. El tema de hoy, vamos a iniciarlo con ya el tema eh, específico del día de hoy, lo vamos a iniciar entonces con un video con respecto al contenido que vamos a desarrollar. Para este motivo, entonces yo voy a cerrar el micrófono para poder entonces que ustedes puedan percibir de mejor manera el audio que les voy a presentar. Permiso.
Los portugueses El infante portugués Enrique el Navegante, tercer hijo del rey Juan I, estaba interesado en adquirir estos conocimientos para bien de su pueblo. Los portugueses, atraídos por las posibilidades del comercio, buscaban desde hacía tiempo una ruta hacia Oriente. El camino obvio pasaba por el Mediterráneo. Sin embargo, esta ruta estaba controlada por los árabes y por el Imperio Mercantil de Venecia, y ambos grupos eran hostiles. Enrique propuso ir hacia el sur, bordeando África y llegar así hasta Oriente. El único problema era que en aquella época los europeos desconocían la longitud del sur de África y si era posible bordearla. A finales del siglo XII, la brújula magnética, utilizada en China durante más de 1000 años, llega a Europa con un uso aún limitado. A los marinos les asustaba el magnetismo, pues atribuían sus poderes a fuerzas ocultas. Seguían confiando en la estrella polar para determinar la ruta a seguir por la noche. Equipados con instrumentos como la ballestilla o el astrolabio, las primeras expediciones de Enrique desde Portugal se dirigieron al sur, pasando de Gibraltar a Marruecos para luego bordear la costa norte de África. Su objetivo era recopilar información. Reunieron los datos en cartas de navegación llamadas portulanos, que recogían los accidentes geográficos y las descripciones de los puertos y costas que avistaban los marineros. En un primer momento, fueron los marinos del Mediterráneo los que desarrollaron esta técnica. Los mapas que trazaban eran completamente diferentes de los primeros mapas medievales. Condicionados por el dogma cristiano de la época, hasta entonces los mapas representaban 3 continentes rodeados por agua. Al este, en la parte superior del mapa, estaba el Jardín del Edén, y en el centro se encontraba la ciudad sagrada de Jerusalén. Pero Enrique necesitaba información práctica y no cartas trazadas por la teología. A medida que sus barcos se adentraban en el sur hacia aguas desconocidas, los marineros trazaron nuevos portulanos. Debían incluir las distancias, las demoras entre los puertos y la profundidad del mar. Esto último se hacía mediante una cuerda a la que se le adosaba una pieza de plomo. Cuando los exploradores de Enrique regresaron a su país, volvieron con una información científica abundante que se sumó al cúmulo de datos existentes en Portugal. Los cartógrafos estudiaron las nuevas demarcaciones, las compilaron junto con las antiguas y retocaron los mapas que tenían de la costa de África y que guiarían las posteriores expediciones. Los avances conseguidos con los portulanos y el astrolabio permitieron que las expediciones de Enrique el Navegante avanzaran lenta pero firmemente en su descenso por las costas de África. Sin embargo, el príncipe no viviría lo suficiente para haber cumplido su sueño. Cuando murió en 1460, sus marineros solo habían alcanzado la zona conocida hoy en día como Sierra Leona, a más de 3.200 kilómetros de la parte más meridional de África. El problema surgió cuando los portugueses cruzaron el Ecuador y entraron en el hemisferio sur. Familiarizados desde hacía tiempo con las estrellas de los cielos del norte, perdieron de vista su referente celestial más fiable, la estrella polar. Por eso, los eruditos de la Escuela de Navegación de Sagres, fundada por Enrique, realizaron centenares de cálculos complejos que plasmaron en un libro lleno de tablas, donde aparecía la declinación del Sol a lo largo de la costa africana de Guinea. Este era un punto de referencia para la navegación, gracias al cual los marinos podían determinar su posición en el hemisferio sur. Finalmente, en 1488, casi 60 años después de que se fundara la escuela y 28 años después de la muerte de su fundador, Bartolomé Díaz rodeó el Cabo de Buena Esperanza y traspuso el soñado paso hacia la India. Se había abierto la puerta a las ricas tierras de Oriente. Mientras los portugueses navegaban hacia el sur, rodeando el vértice meridional de África para llegar a Oriente, un hombre llamado Cristóbal Colón buscaba llegar al mismo destino por otra ruta, navegando hacia el oeste. Colón había propuesto esta ruta a los portugueses en 1484 sin éxito alguno, aunque sabían que era posible. En la época de Colón, cualquiera que tuviera un mínimo de formación sabía que la Tierra era redonda y que cualquier viaje, ya fuera por el este o el oeste, acabaría por dar la vuelta a la Tierra.
Sin embargo, los portugueses cuestionaban los cálculos de Colón. Colón pensaba que las Islas Canarias y Japón estaban separadas por unos 3.800 kilómetros. Basándose en cálculos realizados con la ayuda del cielo, los portugueses afirmaron que la distancia era mucho mayor, 17.000 kilómetros, medida que se acercaba más a la distancia real. Evidentemente, los europeos desconocían que existía todo un continente justo en medio. A pesar de los cálculos de los portugueses, Colón continuó insistiendo en su teoría y finalmente logró convencer a los reyes españoles para que le financiasen una expedición formada por 3 pequeños barcos. Durante su viaje hacia el oeste en 1492, Colón sabía que para señalizar la ruta utilizada y no perderla, necesitaría medir de alguna forma la distancia recorrida día a día. Al igual que los portugueses, Colón había aprendido a delimitar la latitud y a calcular las distancias de norte a sur mediante el sol, las estrellas y las tablas de cálculos. Pero por lo que se refería a la longitud, Colón, como el resto de sus contemporáneos, solo podía realizar cálculos aproximados de la distancia que un barco recorría de este a oeste. El caso es que, para medir la longitud, se requería algún artilugio que indicara el tiempo. Para encontrar la solución a esta necesidad, tenemos que remontarnos a miles de años atrás. Desde la antigüedad, los astrónomos usaban 360 grados como medida esférica de la Tierra. También sabían que la Tierra gira 360 grados sobre sí misma cada 24 horas. Así pues, los cartógrafos dividieron el globo terráqueo en 24 líneas o meridianos de longitud. El espacio entre cada meridiano era de 15 grados o una hora de longitud. También anillaron el globo terráqueo con líneas de latitud espaciadas desde el punto más ancho del planeta, el Ecuador. Esto permitía crear líneas imaginarias que podían subdividirse a su vez en minutos y segundos, capaces de determinar la posición exacta de cualquier lugar en la Tierra, al menos en teoría. Sin embargo, mientras las líneas de la latitud se trazaban en paralelo y así permanecían equidistantes a medida que rodeaban el globo, las líneas de longitud convergían a medida que se acercaban a los polos. Debido a las cambiantes distancias entre los meridianos, resultaba muy difícil determinar la posición mediante la longitud. Si un barco transportaba un reloj con la hora correspondiente al meridiano principal, el marino podía compararla, por ejemplo, con la hora que a mediodía marcase el reloj del barco observando la posición más elevada del sol. La diferencia entre las 2 horas revelaba la diferencia entre la posición longitudinal del barco y la del meridiano principal. Así pues, una hora equivalía a 15 grados, 2 horas a 30 grados y así sucesivamente. Por desgracia, los relojes de la época de Colón no eran lo suficientemente fiables como para hacer este tipo de cálculos. Por eso, como los demás marinos, Colón averiguaba su posición utilizando una técnica llamada el cálculo muerto. Esta determinaba la velocidad del barco a intervalos regulares y luego utilizaba esas cifras para determinar el número de millas recorridas ese día. Con el paso del tiempo, los marinos empezaron a utilizar un artilugio muy simple llamado corredera, que ayudaría a medir la velocidad. Gracias a los viajes de Marco Polo 200 años antes, Colón sabía que la latitud de Japón difería en pocos grados de la del puerto de salida de las Islas Canarias. Así pues, como los vikingos, Colón averiguó primero la latitud y luego intentó no extraviarse de esta ruta mientras navegaba rumbo a Japón. Para verificar la dirección, empleaba una brújula magnética. Fue la primera vez que los europeos utilizaron un artilugio como este en un viaje transoceánico. Tras 33 días en el mar sin divisar tierra y después de varios amagos de amotinamiento, la pequeña flota de Colón desembarcó no en Japón, sino a miles de kilómetros de distancia, al este de una de las islas menores de las Bahamas. Al final de su vida, Colón todavía creía haber encontrado la puerta de acceso a Oriente. A pesar de estar equivocado, su viaje continúa siendo uno de los mayores hitos en la historia de la navegación, ya que permitió el acceso de los europeos a las ricas tierras del oeste.
Bien, para continuar entonces voy a compartirles unas diapositivas con respecto al tema que estamos abordando, ¿verdad? Bien, el tema que estamos trabajando, ¿verdad? Los diferentes aportes, sobre todo en Europa, con respecto al conocimiento geográfico, tanto Europa como a nivel mundial, ¿verdad? Vamos entonces a hacer una síntesis de los mismos, de lo que les ha presentado el video y lo que tienen en su tema de aprendizaje. Es importante recordar entonces que en la Edad Antigua pudiésemos considerar que la historia de Europa definitivamente que aporta aspectos importantes al desarrollo de la cultura, no solamente en Europa, sino a nivel de todo el planeta. Entonces es importante considerar los aportes desde un inicio que se hicieron y con respecto a los primeros grupos. Pudiésemos decir entonces que Europa ha estado poblado por más de 40.000 años antes de Cristo, durante sobre todo el Paleolítico Superior. La Edad Clásica estuvo dominada sobre todo en este sentido por los griegos. Recordando pues la importancia, y lo van a ver en su materia de historia, la importancia de los griegos, sobre todo pues a nivel del aspecto de educación, de la cultura y los aportes importantes que estos realizaron. Entonces, en la Edad Antigua es importante considerar la participación de los fenicios, de los griegos, de Alejandro Magno, sobre todo pues porque en este sentido los griegos navegaron sobre todo por el mar Mediterráneo. Estos son uno de los aspectos más importantes en el desarrollo de la geografía. Piteas atravesó las columnas de Gibraltar y exploró la península ibérica. En este caso también Alejandro extendió su imperio, Alejandro Magno, pues extendió su imperio hasta el norte de África y este recopiló informaciones importantes, sobre todo de Europa y de Asia, porque recordemos que inicialmente la geografía fue descriptiva y cómo se nutría, o sí, cómo se nutría pues con los viajes de los diferentes exploradores y las narraciones de las cosas que observaban. Es importante también recordar los aportes que hicieron los egipcios en este sentido y pudiésemos considerar que en el imperio de Ciro, Cambises y Darío se desarrolló entonces desde Egipto hasta el río Indo. En la Edad Media, si recordamos aspectos importantes con respecto pues a la Edad Media, en la Europa medieval, sobre todo hay aspectos como el feudalismo, y debemos considerar en este sentido, en la Edad Media en Europa, que este feudalismo que se va desarrollando no va a ayudar, no va a ayudar en este sentido, ¿verdad? El sedentarismo. Pero sí es importante entonces considerar que a nivel espiritual, en la Edad Media sobre todo, se da un desarrollo importante. Y relacionamos este desarrollo con respecto al aspecto espiritual, entonces con la importancia que tuvo la concepción cristiana con respecto a las ideas del tiempo y cómo estas fueron en cierto modo una limitante para el desarrollo entonces
en muchos aspectos de la vida del hombre. Y uno de ellos, ¿verdad? Pudiéramos decir que es el aspecto en la educación, porque estaba limitado sobre todo al aspecto religioso y muchas de las ideas científicas no se podían manifestar a la luz, pues se consideraban entonces que fueran en este sentido algunas como herejías. Entonces, los, en este sentido, los estudios que se daban pues a nivel universitario en las universidades de Salamanca, París, Bolonia, Oxford, fueron aportando en la Edad Media algunos aspectos importantes con el desarrollo y para el desarrollo de nuevas ideas y de las actividades en este sentido pues de los descubrimientos. En, si pudiéramos considerar algunos aspectos importantes en la edad moderna, entonces debiésemos considerar la obra cumbre, como bien nos los indicaba pues el video y que es conocida por todos, que son los viajes de Cristóbal Colón, uno de los aportes más importantes a la fecha y que estos permitieron definitivamente tanto el conocimiento como de nuevas tierras como la transformación económica, política, religiosa de estas tierras y cómo esto influyó entonces en el desarrollo del viejo continente de Europa. Importante entonces considerar los viajes de Cristóbal Colón, de Rodrigo Galván de Bastidas, que permitieron entonces estos aportes importantes. Entonces, vemos las diferencias que se van dando. Sí hubieron aportes en la media, definitivamente, pero lo relacionamos entonces con ese desarrollo limitado que se dio en esta época por la acción, sobre todo de la influencia religiosa. Se pueden mencionar que sí hubo entonces en este periodo un contacto sobre todo con Oriente, un comercio fluido con Catay, con la India, las Islas Molucas, y sobre todo los europeos en este sentido, pues ellos estaban interesados en todas estas especies y adquirir estos productos como porcelanas, almizcles, sedas, aceite de rosa, etcétera. Bien, entonces ya debemos recordar que con la toma pues de Constantinopla se bloquean totalmente pues las rutas de las caravanas que traían estos productos y que esto entonces trajo definitivamente esa necesidad de la búsqueda de nuevas rutas. Y es allí entonces la acción de el almirante Cristóbal Colón, que en una de sus hazañas pues logra llegar hasta nuestras tierras y con todos los cambios pues que ya hemos conocido a través de todos los estudios. Y como les indiqué anteriormente, que además de Cristóbal Colón, Vasco de Gama, Fernando de Magallanes, Sebastián Elcano, de Pedro Cabral, son algunos ejemplos pues con respecto a aportes importantes que hicieron en la edad moderna, en la edad contemporánea. Es importante considerar que en la edad contemporánea se nos indican pues los documentos que entre los aportes importantes tenemos lo que fue en estudios de geología, el abordaje del Himalaya, que bueno, podría ser la montaña pues más alta de nuestro planeta, y la conquista del Everest, que fueron aspectos importantes en este lapso de tiempo.
Pudiésemos considerar además los aportes que hicieron Roberto Williams, George Knorr, que ellos exploraron sobre todo hacia el norte, Alejandro Drumbaum, Humboldt, quien hizo estudios específicamente en América y en Centroamérica. Entonces, estos son algunos pues, ejemplos sucintos con respecto a los aportes de los europeos en el descubrimiento, en los viajes de descubrimiento y los aportes que realizaron. En la tarea que ustedes tienen para la semana, es importante en la evaluación, en la asignación 2, que como les indiqué anteriormente, evaluación grupal, usted va a presentar 3 croquis con la siguiente información. Los límites de Europa, los puntos 1 es el límite de Europa, el punto 2, los puntos extremos insulares, y el croquis 3, que los puntos extremos continentales. Esos 3 croquis estarían siendo evaluados para una evaluación grupal, dentro del aspecto grupal. Entonces es importante que usted los realice, que los trabaje a mano y entonces suba pues el documento realizado a la plataforma, porque esta sería la asignación número 2 que vamos a estar nosotros realizando en esta semana que comprende en el tiempo en el que estamos, en nuestra segunda semana. Bien, para continuar, si ustedes observan, vamos a ver un segundo aquí. Si ustedes observan con respecto a la actividad que realizamos la semana pasada, nosotros trabajamos y vamos a estar trabajando, además de lo que representan los valores y los diferentes ejes transversales en cada clase que estamos abordando, también es importante porque estamos considerando las diferentes formas de trabajo. Al observar ustedes la clase número 1, hemos trabajado el mapa conceptual, porque a medida que vamos trabajando se les está solicitando los diferentes organizadores gráficos y es importante que usted, participante, pueda tener las herramientas necesarias para trabajar en este sentido los organizadores gráficos. En el día de hoy nosotros vamos a estar abordando entonces el tema, otro organizador gráfico. Entonces me permiten un segundito antes que el tiempo se nos haga más cortito, porque ya son las 1:50, voy a cerrar micrófono para compartirles un pequeño video con respecto a otro organizador gráfico. Y es importante que estemos anuentes pues a poder seguir las indicaciones con respecto al desarrollo de los mismos. Así que voy a cerrar micrófono para compartirles el pequeño video. De llaves, conocido como mapa sinóptico. En esta ocasión miraremos qué es un cuadro sinóptico y cómo se hace. Primero hablaremos de la definición. Un cuadro sinóptico, también conocido como mapa sinóptico y diagrama o esquema de llaves, es una forma visual de resumir y organizar ideas en temas, subtemas y conceptos. Esta herramienta sirve para identificar la información más importante de un texto y así comprenderlo mejor. Es una técnica ampliamente usada para organizar el contenido de conocimientos de manera sencilla, lógica y condensada.
Se usa principalmente en el ámbito educativo como herramienta de enseñanza, pero puede también ser muy útil en el ámbito profesional o laboral, al permitir organizar ideas o conceptos que después se materialicen en proyectos. Ahora veamos la estructura de un cuadro sinóptico. Los cuadros sinópticos se caracterizan por la jerarquía que siguen, organizando la información en orden de importancia y relevancia. Esta estructura se desarrolla a partir de un tema principal, el cual funciona como ancla para organizar el resto del contenido. Generalmente, los cuadros sinópticos se presentan por medio de llaves y toman forma de diagramas. Las llaves en los cuadros sinópticos se utilizan como conectores de ideas para organizar la información en grupos y subgrupos de ideas. Hay ocasiones en que no se necesita usar llaves, en especial cuando se trata de otros tipos de cuadros sinópticos. A propósito, existen 3 tipos de cuadros sinópticos: de llaves, de diagrama y en red. La diferencia principal entre estos es la manera en la que presentan la información visualmente. Los cuadros sinópticos de llaves son los más comunes y se caracterizan por su uso de llaves para organizar la información en ideas principales, secundarias y complementarias, como ya hemos mencionado. A continuación veremos cómo se hace un cuadro sinóptico. Para crear o hacer un cuadro sinóptico se debe identificar los subtemas que conforman nuestro tema de estudio, identificar también sus variables, relaciones y cualquier detalle que pudiera ser importante. La jerarquización adecuada se puede lograr al identificar palabras clave o conceptos breves, y a partir de este punto se empezará a ampliar el cuadro sinóptico. Es habitual poner el tema o idea general en la parte izquierda, centrado, y después se van agregando las ideas principales, ideas complementarias o secundarias y después los detalles, jerarquizando o esquematizando en orden de importancia. En este sentido, la construcción de un cuadro sinóptico inicia con la revisión general de un tema, lo que permitirá identificar cuáles son las ideas principales, ideas secundarias y los datos relevantes. En esta fase es importante realizar un buen análisis y clasificación de las ideas. El siguiente paso es crear la estructura del cuadro sinóptico como tal. Existen numerosas herramientas con las que se puede realizar un cuadro sinóptico. Entre ellas tenemos Excel, Xmind, FreeMind o FreePlane. Excel es quizás la más básica. Tiene la ventaja de proporcionar mucho espacio por si tenemos que crear una jerarquía con muchos niveles, y se puede crear las llaves fácilmente y ajustarlas de acuerdo a las dimensiones del cuadro sinóptico. Finalmente, mostraremos algunos ejemplos de cuadros sinópticos con diferentes temas. También le puede interesar el siguiente video. Si aún no lo está, le invito a suscribirse al canal y Bien, es importante, respetados participantes, entonces ya sabemos que tenemos en plataforma 2 actividades que realizar y que ustedes pueden entonces con los temas que les estamos proporcionando, usted puede realizar sus actividades. Es importante considerar entonces la realización de los mapas, eso sí, tienen que ser a mano, usted los colorea, hace las localizaciones, ¿verdad? Y le toma pues captura y sube entonces el archivo de tareas, a las tareas correspondientes. Bien, ¿hay alguna duda o alguna pregunta respecto a la mecánica de trabajo? ¿Dudas, preguntas? Bien, si no hay ninguna duda, ninguna pregunta, ya saben que si ustedes, como me indicaron todos los que están presentes, que pueden accesar a la plataforma, entonces
allí está mi número de contacto, pues para cualquier apoyo en esta tarea que estamos realizando, pues se les dará vía WhatsApp. Si no tienen ninguna pregunta, ninguna duda, entonces yo les agradezco infinitamente que me hayan acompañado en esta oportunidad y les invito pues a la próxima semana estar acompañándome en otra tarea más que vamos a estar realizando, todo, ¿verdad? Para culminar exitosamente este nuevo trimestre que ya estamos en la segunda semana. Entonces, que tengan una buena semana y nos vemos hasta la próxima semana, si Dios nos lo permite. Hasta luego.